Hola a todos, bienvenidos en tren de presentaciones como venimos haciendo por video con el resto del equipo. Mi nombre es Julio Ferro, yo soy el profesor adjunto de Volco 1 junto con Damián, Conci y Micaela Costa, que ya se están presentando también. Mi tarea es ocuparme más del contenido teórico, por el cual vamos a estar viendo clases online teóricas conmigo. Y empezamos este año, como todos los años, con un tema que es principal. Es el tema troncal, quizá, del año, de la cursada. Y también es un tema troncal a la disciplina. Hablamos de los lenguajes visuales. Es un tema que lo que estamos tratando ahora no deja de acompañarnos en el resto de su vida profesional. Siempre estamos pensando en cuestiones vinculadas a estos temas y a estos problemas que nos permiten resolver nuestros diseños. Siempre estamos considerando principalmente este tema, porque es el que nos ayuda a solucionar los problemas por los cuales nos vienen a buscar, ¿no? Nosotros estamos en el medio ensanguchados entre lo que es la forma, que es nuestro aporte a un pedido, ¿no? O a un contenido, una información que necesitamos comunicar. Esto es esencialmente el trabajo con el que lidiamos cotidianamente, entre la forma y el contenido. Cómo acercamos este contenido, de qué manera lo hacemos, cómo lo diseñamos y cómo lo entregamos. Y el recurso que utilizamos nosotros, los recursos que utilizamos nosotros tienen que ver con los lenguajes visuales, ¿no? Si vamos a la definición de lo que es un lenguaje en general, estamos hablando de símbolos, ¿sí? Porque son símbolos que están acorde a un mensaje que en realidad conectan con todo el mundo, porque tenemos una capacidad especial los seres humanos, exclusiva, que es la de poder abstraer, de poder conceptualizar, y esos son los vehículos que nos ayudan a nosotros a construir justamente una relación de sentido con el que ve las cosas que nosotros proponemos. Esto no es exclusivo del diseño, no es un territorio exclusivamente del diseño gráfico, sino que también tenemos que entender de que está asociado a todos los sentidos, ¿sí? Quizás el más común, o lo que más entendemos, tiene que ver con esta divergencia que hay entre lengua y lenguaje, o sea, la transmisión oral y escrita, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Nosotros nos dedicamos al lenguaje visual y no solo el diseño gráfico, sino la arquitectura y el diseño indumentario, todos los diseños están vinculados también con el lenguaje visual. Y con el resto de los sentidos también hay lenguaje gustativo, ¿sí? Con los sabores, hay sabores orientales, sabores occidentales, ni hablar del sentido auditivo. La música está invadida de lenguajes musicales que nosotros reconocemos inmediatamente y que nos provocan cosas. Así que cada uno de los sentidos, hasta incluso el olfativo, porque podemos oler y entender qué es lo que pasa, nada más que por una asociación de aromas, ni hablar de la perfumería, pero también hay olor a podrido y nosotros lo podemos asociar a muerte. El lenguaje es transversal a todos los sentidos, lo entendemos de esa manera. Nosotros nos dedicamos más al visual, pero interactuamos constantemente con los demás. Es importante entender de que las fases en las cuales nosotros nos valemos de esto tiene que ver con una producción en especial, ¿no? Generalmente en esto de forma y contenido nos viene de antemano un contenido específico que nosotros necesitamos transmitir. Entonces necesitamos comprender específicamente cuál es la información pura que tenemos que usar, cuál es la información dura que tenemos que trabajar, ¿no? En el caso de ustedes, cuentan con, de antemano, una historia, un cuento tradicional, un cuento que tiene la ventaja de ser sobreentendido por todo el mundo. Ahora, específicamente, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el mensaje duro que nosotros necesitamos trasladar justamente para que se comprenda y se entable una comunicación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos siempre es: ¿qué es lo que hay que comunicar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿No? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a construir justamente los vehículos que hacen a esta comunicación. Si hablamos en términos de información pura, ¿sí? Lo que se provoca es literalidad, ¿sí? No significa más que lo que está diciendo. Nosotros intervenimos en el sentido y después vamos a ver cómo lo estamos construyendo. Pero ¿qué pasaría si la información es meramente literal? En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos.
El objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. La literalidad no nos ayuda, justamente, no es garantía de que el mensaje se transmite efectivamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos otros recursos para construir y acercar el sentido de la información. Aquí a primera impresión lo que vemos es un instructivo, ¿no? Como un instructivo hospitalario, o estos instructivos que tenés en las salidas de emergencia de los aviones. Ese es el tono visual que tiene esta pieza, pero sin embargo se aprovecha de una canción, justamente, no sé si conocen estos casos que están dando vuelta, que mientras uno canta la canción se higieniza bien en estos días de pandemia, pero es para ayudar a hacer eficaz este mensaje, ¿no? Está vestido de una forma de contar esto, que lo que busca es ser lo más efectivo posible. Y es un instructivo. Ahora, hay que considerar siempre qué es lo que tengo que comunicar, y también después lo vamos a ver es en qué contexto lo estamos contando. Esta es una aerolínea que comunica quién va a estar a cargo de la dirección de sus operaciones en Bolivia. Su nombre, para ser una directora de una aerolínea, en realidad se conecta con otro tipo de información. Lo que yo estoy viendo es otra cosa, ¿no? No me está diciendo exactamente el nombre de la persona y nada más. Empieza a haber otro tipo de construcción. Entonces, lo que se dice, lo que hay que decir, hay que entenderlo bien. Hay que entender bien qué es lo que hay que decir, para que no se provoque este tipo de errores. La segunda fase de la construcción de esto está justamente en la definición del lenguaje, de lo que decimos lenguajes visuales. Tiene que ver con cómo digo esto, cómo acerco, la forma en que acerco esta información. Y en eso lo que tenemos como valores para valernos tiene que ver con el tono, la técnica per se, con la que se ejecutan las cosas, y después están los estilos. En el tono, si lo pasamos al mundo verbal, es según cómo se dice, ¿no? Según el tono como se dicen las cosas, uno recibe y, ¿no?, actúa en función de eso. También lo decimos en términos visuales con esto. Y la técnica es dura, o sea, acá es donde nosotros hacemos hincapié en diferenciar la técnica y los estilos de lo que es el lenguaje. Son vehículos para el lenguaje, no son el lenguaje. No existe el lenguaje óleo, no existe el lenguaje lápiz. Son técnicas, ¿sí? Tampoco el estilo es el lenguaje, porque en realidad se vale de muchas otras cosas para terminar siendo un lenguaje. Porque podemos recurrir a otros estilos para hacer uno nuevo, por ejemplo. Entonces, como receta y entendimiento de esto, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la mejor manera, primero, cuál es la mejor manera para transmitir la información que nos definimos previamente y que comprendimos, ¿no? Esto porque tiene un objetivo, ¿no? Y veremos después cómo lo podemos provocar. Ahora, entendamos como receta que lo que termina definiendo a un gran vistazo lo que es un lenguaje visual para nosotros tiene que ver con ese tono, en este caso visual, qué técnica la complementa y cuál es el estilo que la define. Estos tres ingredientes para nosotros a un primer vistazo es lo que entendemos como construir un lenguaje visual. Obviamente partiendo de algo que necesariamente tenemos que contar o tenemos que comunicar. Por ejemplo, el lenguaje de esto es fotográfico, ¿sí? Ahora, en estas dos fotos entendemos lo mismo, pero contado de dos maneras muy distintas. Porque el estilo de la primera foto es la del primer matrimonio de Diego Rivera y Frida Kahlo. El estilo de la foto es la de un retrato tradicional. Ellos dos, el de pie, tomándola del hombro, es una pose tradicional de uno de los lenguajes fotográficos que tiene que ver con el retrato. La segunda, sin embargo, cuenta el segundo matrimonio de Diego Rivera y Frida Kahlo, pero ya es una foto robada, es una instantánea, fue capturada. Acá no están posando, no hay alguien que les está indicando cómo tienen que hacer esa imagen o cómo tienen que plantarse delante de la cámara. Acá se robó esta imagen, es una instantánea, es un momento capturado, espontáneo. En el otro es un momento capturado, diseñado, planificado. Y ambas son fotografías. Ahora, lo interesante es que lo que se cuenta puede admitir varios lenguajes. Aquí tenemos la misma situación de pareja ejecutada con dos lenguajes bien distintos. El lenguaje fotográfico, ¿sí?, testimonial, que lo que entendemos y la relación que tenemos con la fotografía es que lo que toma la cámara es un instante que queda registrado para siempre,
Y la pintura, que es una ejecución de un humano. Tiene una manera de hacerse, tiene un estilo, una composición, una materialidad, asociable en este caso a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Pero donde además la diferencia es que hay más símbolos porque el que la crea le pone más sentido, ¿sí? Entonces se transforma en una imagen que tiene más contenido incluso que el de una fotografía. Ahí atrás hay como unos... hay un pajarito que tiene unas frases colgando también ahí de su pico. Diego Rivera tiene su paleta y sus pinceles, la forma en la que toma de la mano a Frida que la hace parecer más chiquitita. O sea, hay un montón de cosas diseñadas específicamente en la pintura que en la realidad, en la foto y en el registro, no están. Entonces cuentan más. Ayuda a contar más esta relación. Siguiendo con la historia de estos dos personajes que son una excusa en realidad para contarles todo esto, esta también es una foto y es un registro de una instantánea, ¿no? Justo ahí sorprendió el lente, la sorprendió Frida justo cuando miró a cámara y el fotógrafo disparó, y en esta composición están ellos dos con este monito que era su mascota. Ahora esto es registro. Distinto es la misma estructura, pero ¿qué más puede contar? Esto está embebido de un lenguaje de arte mexicano que exuda por todos lados. Ni hablar de la paleta, y ni hablar de los símbolos, que en este caso las calaveras son las catrinas, que son tradicionales del folclore mexicano. Crean y cuentan mucho más, ¿no? Porque reconocemos a estos dos personajes, cuentan mucho más y dicen mucho más mexicanidad de lo que tiene una fotografía en este caso. Entonces hay mucho más efectividad en esta imagen quizás y provoca otras cosas que la fotografía por sí sola no es garantía. No termina solo en la fotografía. Podemos decir mucho más. Lo bueno de los lenguajes, lo que podemos identificar, es que podemos asignarles un tiempo. Entendemos de qué época son las cosas, ¿no? Y no es solo el estilo, sino que tiene que ver de nuevo con la manera de decirlo. Y vemos acá dos ejecuciones que son sencillamente fotográficas, 100% fotográficas, son dos retratos. Ahora son dos estilos de retratos bien distintos y dos técnicas fotográficas bien distintas. Una técnica en blanco y negro y la otra es en color, y donde obviamente se aprovecharon del color, pero la forma en la que se hacían las cosas en cierta época, seguramente 10 años antes de la imagen a color, cuentan un momento también. Nosotros reconocemos las cosas por también su lenguaje visual. Basta ver fotografías del Obelisco de 1930, 1960 y hoy, y entender por la gráfica y por el lenguaje arquitectónico de que los tiempos son distintos, y saber y entender cuál es la más vieja. Eso pasa también hasta incluso con el diseño, digamos, en este caso. Y acá también una diferenciación entre lo que es técnica y lenguaje. La técnica acá es digital, 100% digital. Este es un personaje que nació para el mundo digital, ¿sí? Sin embargo, vemos la evolución de este personaje que se vuelve hiperrealista. O sea, es como una persona real. De una síntesis original, la primera versión de Tomb Raider, a la última, hay un montón de iteraciones que lo que buscan es acercarse a la realidad. Incluso se filmó, ¿no? Pero entonces también entendemos los tiempos y podemos entender por código, por ver esto que es digital, cuál es la más nueva y cuál es la más vieja, lo podemos entender inmediatamente y no por este orden. Entonces, todo lo que ejecutamos y vistamos y le embebamos un lenguaje nuevo o conocido, siempre está hablando de una época. Tenemos que ser conscientes de que siempre está hablando de una época. Y eso ayuda a la ejecución. De nuevo el mismo ejemplo, pero esto es Frida vista por un fotógrafo desde la lente, desde el lenguaje fotográfico, y Frida vista a sí misma, desde un autorretrato, desde una ejecución de plástica, ¿sí? Acá hay materia, acá hay paleta, acá hay un pincel y una mujer que lo ejecutó y que también se está observando. Hay otra historia y hay otra conexión y otro lenguaje. Son universos bien distintos, ¿bien? Uno es ejecutado y el otro es registrado, que nos acercan al contenido de otra manera. No nos da lo mismo, ¿sí? Entonces, en términos de lenguaje, los podemos identificar inmediatamente. La pintura, la escultura, la arquitectura, todas las artes son un lenguaje en sí mismo. El cine, que podemos identificar inmediatamente. Pero sobre eso también seguimos construyendo y hacemos muchas más cosas. Por ejemplo, otra diferenciación entre lo técnico y el lenguaje. Técnicamente acá estamos hablando de una figura de plástico y una figura construida con papelitos. Sin embargo, reconocemos al mismo personaje porque tiene los rasgos
más reconocible de este personaje. Va a pasar lo mismo seguramente con los personajes de las historias de ustedes, pero inmediatamente conectamos con que estas son Fridas. Ahora son técnicamente distintas, también son dos lenguajes bien distintos, pero es evidente que técnicamente son distintas. Una es física y la otra es material, o de ejecución bidimensional en este caso. Y mismo también dentro del lenguaje pictórico de Frida Kahlo, ella ha ido evolucionando y cambiando su propio estilo, ¿sí? Sin embargo, seguimos reconociendo que esta es obra de la misma artista, ¿sí? Entonces no es exclusivo, tampoco un lenguaje no queda encerrado, sino que se va evolucionando o se nutre y se contagia de otros, se mestiza, se mezcla o se transforma y generan nuevos también. Sin embargo, este es dentro del lenguaje de Frida Kahlo dos estilos distintos. Si bien son muy afines y los podemos reconocer, pero son dos épocas distintas. Ahora, lo interesante es que cuando reconocemos un lenguaje particular de algún artista o de alguna obra en particular, puede ser caldo de cultivo para otro tipo de ejecuciones o para cruzarse para otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, transformarse en una pintura mural monumental, esto está acá en Buenos Aires, que es Frida Kahlo, pero aparte es una Frida Kahlo como traída al siglo XXI, ¿no? Si ven los símbolos, digamos, alrededor de ella, cómo está vestida. Y también es un recurso que se tradujo a fotografía, o sea, de la pintura, los mismos recursos visuales que se usa en el lenguaje tradicional de Frida Kahlo, transformados en fotografía. Se pudo traducir a otro lenguaje, ¿sí? Pero con los mismos ingredientes de forma, de composición y de estilo, y que pueden servir para transformar y generar uno nuevo. En los cruces de lenguaje generalmente surgen cosas nuevas, siempre hay cruces y generan nuevos lenguajes. Y hasta incluso estos cruces desde no solo desde el lenguaje, sino pasarse a otra técnica. Si bien estamos pasando, que esta obra se llama Las dos Fridas, del lienzo a la piel, en ese paso ahí es necesario una síntesis de esa imagen, porque no se puede contar de la misma manera, porque no lo admite el soporte en este caso. La piel no se admitiría un tatuaje con este nivel de detalle como tiene la pintura, entonces se simplifica y se sintetiza, pero al final lo que termina teniendo es el lenguaje propio del tatuaje. Eso es lo que entendemos como el lenguaje propio del tatuaje. En este caso pasado de una figura plástica a una figura prácticamente de un dibujo lineal. Todo esto es en realidad como un vehículo que nosotros tenemos que considerar, es de que estas decisiones que nosotros las tomamos en función de predisposición, llamamos. Antes de entender qué es lo que me está diciendo, de un vistazo nosotros entendemos algo y eso nos predispone, ¿no? Y también el fin de elegir un lenguaje está conectado con la provocación. ¿Qué queremos que pase con esto que te estoy diciendo y de esta manera? ¿Qué puede provocar? De antemano, sin entender y ni siquiera leer lo que es esta imagen en sí misma, entendemos que son dos retratos de Frida, pero uno es fotográfico, es una recreación de esa pintura de Frida. Ahora, ya la conocemos, la vemos en fotos y nos predispone de otra manera. La vamos a ver de otra manera. No solo vamos a entender otra cosa. Entendiendo los símbolos de un lado y del otro, nosotros reconocemos a estos dos personajes como Frida, que son dos ilustraciones, una es una ilustración bidimensional y otra es una ilustración tridimensional, pero nos predispone de manera bien distinta. No es lo mismo la pose de la Frida perreando, que lo que nos provoca es simpatía, gracia, por fuera de contexto, que la Frida hecha con papeles que nos provoca ternura. Es como un lenguaje de ilustración infantil, muy aniñado. Entonces estamos hablando de una representación plana, ¿sí? De ejecución plana, a una representación tridimensional, pero que también tiene un lenguaje que es infantil, que es muy distinto de lo que cuenta una imagen fotográfica y sobre todo también lo que dice la pose en este caso. Vean la dinámica de la pose de la ilustración, que entendemos que está bailando orgullosa, y esta otra pose, que en realidad es inmóvil porque es la foto de Frida muerta. Lo que siempre tenemos en consideración es que para construir estas cosas, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto sabe el otro, porque si no, no podemos estar hablando de los mismos códigos. ¿Con qué se relaciona? No hay un lenguaje absoluto, siempre hay un precedente.
¿Por qué? Porque si el código es nuevo, no lo voy a entender. Hay códigos nuevos constantemente, pero no entran de primera. Siempre se van sumando y se van acomodando, ¿no?, al resto de los códigos de la cultura, y por eso después se incorporan como naturalmente. Pero no podemos proponer algo que la gente no entiende. Entonces, siempre lo que estamos haciendo es tratar de entablar un código para que se pueda entender, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la experiencia previa. Esto yo ya lo vi, entendí que es así. Cuando vos me decís esto de esta manera, yo accedo a esto y lo puedo entender y lo puedo relacionar. Entonces, ¿cuáles son los códigos que vamos a usar justamente para hacer esta representación, ¿no? Porque también lo que conecta no es solamente la información. Como decíamos en principio, la comunicación literal, lineal, no tiene un aporte para que quede ese registro de esa información si no conectamos emocionalmente. Quiero provocar risa. A ver, quiero provocar emoción. ¿Necesito provocar emoción o necesito provocar reflexión? Necesitamos entender cuáles son los códigos que nos llevan a provocar eso. Entonces, desde la selección del lenguaje, no es lo mismo estar hablando en un contexto cultural como el de Argentina, como en un contexto cultural que tenga que ver con África, ¿sí? Compartir códigos es fundamental para hacerlo efectivo y acercarnos, digamos, justamente a tener una relación con ese mensaje que sea como provocar el entendí. Vean qué diferencia de códigos hay con esto. En Occidente el luto está asociado con el negro. Sin embargo, en Oriente, en Japón y China, el luto está asociado con el blanco. Para nosotros significa otra cosa, ¿sí? El luto para nosotros es negro, es triste, es apagado, es oscuro, es lo que no conozco. El blanco para nosotros significa todo lo contrario. Sin embargo, ese es el código que se usa en Japón y en China para hablar de muerte. No compartimos los mismos códigos. Tenemos que entender qué lo vamos a hacer con los nuestros. Y el mejor ejemplo de estas cuestiones de código compartido, quienes aprovechan de esto, son los memes. Si no hubiese código compartido, el meme no funciona. O sea, siempre el meme está tocando la cuerda de los códigos actuales, de las cosas que entendemos. Y lo que hace es retransformarlas, resignificarlas. No es solamente el código, sino qué es lo que hace con eso. Por ejemplo, una de las técnicas es el hack, ¿sí? Es lo tomo, lo que como el ejemplo de Julio Iglesias, lo rompo y lo transformo en otra cosa. La otra técnica es la que se llama la del remix, y les recomiendo una película que está disponible en YouTube, subtitulada en español, que se llama Todo es un remix. Es fuertemente recomendable que la vean, es muy entretenida y van a entender cómo justamente las miradas y los progresos o las reversiones de las cosas llevan a nuevos lugares. El mashup, también hay otra película que está dando vueltas por internet que tiene que ver con un DJ que se llama Girl Talk, que lo que hace es tomar pedazos de distintas canciones, juntarlas y generar nuevas. Esto es por suma, la suma de otras cosas generan una nueva. Y un montón más. Por ejemplo, esto sería un ejemplo de mashup, por ejemplo, porque utiliza obras tradicionales, las cuales le sirve de vehículo para poder contar los requisitos que tenemos en pandemia. Por ejemplo, se está valiendo de obras de arte clásicas que todo el mundo conoce, pero también hackea el sentido al incorporar una cosa nueva. Entonces Napoleón se transforma en un delivery de gogo. ¿Por qué hace esto? Porque es la manera de llamarnos la atención y acercarnos a lo que nos va a decir. La primera impresión, esto, tiene que ver con acercarme a este contenido. Lo veo, lo entiendo, lo relaciono y ahí generé otra manera de contar, ¿sí? Lo que entablé es una manera efectiva de acercarme y decirle a la gente cómo cuidarse en tiempos de pandemia. Y acá se suma solamente un ingrediente más, ¿no?, que es ajeno a la obra y resignifica y transforma toda la obra. Es un ejemplo lindo de esta campaña que está dando vuelta hoy en día. Ahora, valiéndonos de lo que ya conocemos, del mundo que conocemos, La Última Cena es una obra icónica. La conocemos, hasta la podemos dibujar de espaldas. Sin embargo, fíjense cómo se resignifica, cómo se cruza si tenemos que mantener distancia social y La Última Cena se hubiese hecho en Zoom. Entendemos y nos causa gracia esta imagen porque entendemos que el código de los cuadraditos de ahí arriba, en una ventana que parece de una computadora, me está hablando de comunicación a teledistancia, como estamos teniendo ahora. Hay un montón de iteraciones sobre La Última Cena que son muy interesantes para curiosear. Nosotros las usamos muy a menudo también
de referencia, pero esta es hoy. Este chiste funciona hoy, porque hoy esto es código. Hace 120 días, esto quizá hubiese sido difícil de comprender porque todo el mundo no estaba usando Zoom. Hoy sí. Lo mismo, un hackeo hacia una obra icónica para hablar de distanciamiento social, separarlos donde era justamente que se iban a encontrar. Entonces no da lo mismo. Puede que se vea igual, pero al final, cuando intervenimos en este sentido y operamos sobre el lenguaje, ya no da lo mismo. Lo estamos transformando en otra cosa. Lo estamos acondicionando a nuestro sentido. Por eso no es lo mismo. Ya sabemos y entendemos cuál es la Frida original. Ahora, no da lo mismo Frida Kahlo, que es todo un símbolo, que una Barbie Frida Kahlo. No representa lo mismo. Porque lo que entendemos es de que esto es una reversión. Por ejemplo, esta es una escena de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Es una película de culto clásica de terror y suspenso. Ahora, es increíble que también se le hayan animado a hacer una Barbie de la escena de Los pájaros de Hitchcock, cuando es un juguete. Ahora, juguete no es un lenguaje en sí mismo. En este caso es un lenguaje Barbie, porque juguete también es Lego. Y también Lego hizo su versión de esa escena de esa película. Ahora, las tres informan lo mismo, pero nos predisponen a ese contenido de manera muy distinta. Y no dicen lo mismo, porque cada uno representan cosas distintas también. Los visten de un sentido adicional que termina de hacer redondo lo que quiero contar. Entonces, hay un lenguaje Barbie, y ese lenguaje Barbie tiene un contenido, ¿sí? Estamos hablando de esta muñequita rubia, perfecta, americana, fashionista. Ahora, yo no entiendo cómo se les puede haber ocurrido hacer una versión de Rosa Parks, que fue la primera activista negra en Estados Unidos en los años 60, que se armó un escándalo tremendo porque un blanco le pidió el asiento por ser negra y ahí se destapó una revolución. O de Florence Nightingale, que fue la que definió, digamos, lo que es la práctica de la enfermería actual, hace 100 años. O sea, Barbies de eso no está mostrando solamente a estas dos figuras, a estos dos personajes históricos, sino que son reversionados a través del lente de Barbie. No dice lo mismo, no da lo mismo. De frente son los personajes y sabemos quiénes son, pero no da lo mismo, no cuentan lo mismo. Entonces, en el lenguaje, según cómo se lo cuenta, transforma el sentido y le da una relación adicional. Esta es otra escena icónica, es una fotografía, es una instantánea famosísima, ¿no?, de un knockout de Cassius Clay. Y esa pose y esa forma fue reversionada por Spunko como una figura, ¿no?, como un muñequito, como un juguete. Ahora, la relación que tiene uno al ver una imagen y la otra, entendemos el muñeco porque conocemos esta figura, pues es un remix, pero lo que nos provoca es distinto. Tenemos una relación más simpática con el muñeco que con lo que nos provoca justamente esa instantánea y esa captura de ese momento. Son dos lenguajes bien distintos. El contenido es el mismo, los lenguajes son bien distintos y nos acerca el contenido de una manera distinta. No sé si conocen a Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld es uno de los humoristas, de los cómicos más destacados de los últimos 20 años. Es sencillamente genial cada vez que abre la boca. Hay un stand-up de él en Netflix, y la comunicación con la que salió, cuando uno la ve, inmediatamente conecta por cultura y por experiencia. Este es un típico póster de espías, ¿no? Y hay un referente que es este póster de James Bond. Fíjense que la pose es prácticamente la misma, la pose con el arma es exactamente casi la misma, el lenguaje y el tono de ilustración es muy semejante también. Y a pesar de estar ejecutado hoy, haber sido una pieza que se lanzó y se diseñó hoy, tiene un olor a 1960, porque está usando esos códigos y esos lenguajes visuales que lo hacen válido en esa época y no ahora. Entonces, sin uno no existiría el otro. Y además es un hack del sentido, porque uno es una película cómica, es un programa cómico, y el otro es una película de espías, ¿sí? Pero los recursos y la cultura nos llevan a entender esta propuesta porque existió un antecedente. Entonces entendemos también valiéndonos de otras cosas y de lo conocido. Así que muy bien. Las consideraciones que siempre tenemos delante de un problema que tiene que ver con los lenguajes, siempre la primera es el qué digo,
La segunda siempre es cómo lo digo, que es empezamos a darle forma justamente a esto. Y el tercero es con qué lo relacionamos, pero aprovechándonos de la cultura y del que lo va a recibir y lo tiene que entender, justamente porque damos por entendido que estamos compartiendo códigos. Si no, no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos de estas tres grandes preguntas son tres valores que siempre tenemos nosotros como para marcar a la hora de pasar el checklist de eficacia, por ejemplo. El primero es el de informar, el segundo es el de predisponer y también provocar, y el tercero es el de conectar. Emocionalmente, intelectualmente, tiene que haber estamos provocando una manera de conectar también con eso. Entonces estas tres preguntas en realidad responden a estas tres demandas que tenemos nosotros cada vez que nos ponemos a diseñar. Todo esto es porque existen, y para nosotros es mucho más evidente entender las formas de decir, ¿no? Hay gente que se ofende según lo que se le dice, no lo que le dice, sino cómo se lo dice. Entonces también hay formas de ver. Nosotros estamos proponiendo una forma de ver nueva, generalmente, a algo que en este caso ya conocemos, o incluso una información de la que desconocemos. Los acercamos a una forma de ver las cosas, a un punto de vista nuevo sobre esto. Entonces, de la información pura y racional y dura, nosotros la vestimos, ¿no? Seleccionamos y diseñamos un lenguaje alrededor de ellos para acercar una nueva forma de ver, un nuevo punto de vista.